Hola nuevamente, bienvenidos a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy prácticamente vamos a iniciar lo que denominaríamos la tercera temporada y le pusimos como subtítulo autores, libros, personajes, porque la intención ahora es centrarnos en algunos libros, en algunos autores, en algunos personajes, dependiendo el tema, dependiendo el punto central que queramos resaltar, pero todo enfocado hacia la formación, hacia la educación y visto desde la idea de los lenguajes poéticos. ¿Por qué ahora esta división? Porque pensar en autores es pensar en personas muy particulares que aportaron o han aportado algo a la poesía, a la literatura, a la formación. Y su pensamiento es tan relevante que vale la pena detenerse a escucharlos, a leerlos, a trabajarlos. Libros, porque los libros, de repente aparece algún libro, como va a ser el caso del día de hoy, que vamos a hablar sobre el libro Biología de la Gentileza, en donde un libro puede tornarse significativo en el proceso formativo y puede aportarnos muchas cosas. Entonces también hablaremos ocasionalmente de libros y personajes. Toda literatura tiene personajes, unos más importantes, otros más... Por ejemplo, Don Quijote y Sancho, hasta la gente que no ha leído el libro ha oído o ha escuchado hablar de Don Quijote y de Sancho Panza, ¿no? A lo mejor hasta de Dulcinea. Son personajes muy reconocidos, porque hay caricaturas, porque hay películas, por la novela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también nos detendremos en alguna ocasión a hablar de personajes. Y como decía, bueno, hoy vamos a hablar del libro Biología de la Gentileza. Y mira, creo que sí alcanzo a ver la portada aquí. Daniel Lamera y Inmaculada de Vivo. Daniel Lumera, editorial Diana. ¿Por qué me parece importante hablar del libro Biología de la Gentileza? El solo título del libro es sugerente. Es sugerente por la palabra gentileza. Y la palabra gentileza tiene una connotación muy particular en el medio social, de las relaciones, las personas, el trato, etc. Pero ¿cómo los autores lo relacionan con biología? Con el concepto de biología. Biología es una disciplina científica, la biología que estudia la vida. Si seguimos la lógica del título de Biología de la Gentileza, estaríamos pensando que es un estudio sobre la vida gentil, de cómo la biología puede estudiar las formas de vida desde una perspectiva en donde la gentileza ocupa el lugar principal, en donde es un eje neural para tratar de comprender la vida. Y eso tiene que ver con, ya habíamos comentado anteriormente, del biólogo Maturana, la idea del amor en la vida precisamente, la cooperación, la solidaridad, que en otras ocasiones hemos comentado. Tiene que ver con la pedagogía en el sentido del Freire, que hablaba de la pedagogía del amor, de una relación pedagógica fundada en el amor. La gentileza tiene que ver con eso, con el amor, con el perdón, con los buenos sentimientos, no solo hacia los demás, sino fundamentalmente hacia uno mismo. Pues bien, este libro tuve la oportunidad de conocerlo hace poco y me llamó la atención, decía el título, pero al empezar a revisarlo, a estudiarlo, a trabajarlo, fui dándome cuenta que es muy importante en términos de las investigaciones que hoy en día se han llevado a cabo, se siguen llevando a cabo, en torno a una serie de comportamientos humanos que se engloban en el concepto gentileza, pero que abonan a la buena salud, a la longevidad, a la reducción de enfermedades, a tratar de reducir o nullificar incluso el estrés, la violencia. Entonces me pareció muy importante el libro y quise compartir precisamente mi experiencia en su revisión, en su lectura, en su estudio, porque también tiene que ver con otros temas que hemos abordado en torno a las neurociencias. Ya hemos comentado aquí a Antonio Demesio, comentaremos posteriormente a Nazaret Castellanos, pero las neurociencias también han aportado mucho para esto que los autores denominan biología de la gentileza, porque han mostrado varias cosas interesantes. Uno, que el cerebro tiene como finalidad el mantenimiento de la vida. Dos, que el cerebro, las neuronas del cerebro
no son las únicas neuronas en el cuerpo. El intestino, las vísceras, lo que llamamos vísceras, tienen neuronas también. Y se ha encontrado precisamente de tal manera que se le denomina el segundo cerebro al intestino delgado y grueso, ¿no? Esto es muy relevante porque rompe la idea de la razón centrada en el cerebro y que en ese sentido el cerebro es lo importante. Lo importante es todo el cuerpo, porque todo el cuerpo está constituido de neuronas en mayor o menor medida. Y eso supone entonces la sensibilidad, la memoria, la cognición, etc. Y parece hasta asombroso decir que, ¿cómo el intestino tiene memoria? Pues sí, tiene memoria porque tiene neuronas. Entonces, lo que comemos también lo recuerda. Y recuerda los sufrimientos o las alegrías de eso que comemos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un colon irritable, es porque estamos alterando nuestro intestino, lo estamos alimentando con cosas que le provocan un daño. Pero como tiene memoria y recuerda, en posteriores ocasiones, el solo hecho de pensar que podemos comer eso que le hace daño puede generarnos algún malestar. Entonces es muy interesante el planteamiento de biología de la gentileza en el sentido de mirar el cuerpo de manera unitaria, es decir, es una unidad. Ya también habíamos comentado sobre esto en otros programas en relación a romper la fragmentación mente-cuerpo. Siempre que hablemos de cuerpo tenemos que considerar que el cerebro es parte del cuerpo. Y no solo el cerebro es parte del cuerpo, todos los órganos. Y en este sentido es curioso porque no sentimos los órganos hasta que nos duelen. Y algunos de ellos ni siquiera cuando padecemos alguna infección o malestar llegan a doler. Por ejemplo, el estómago sí nos duele, los riñones nos duelen, pero el cerebro en sí no duele, duele la cabeza, duele toda esa estructura craneal compuesta de infinidad de órganos y sistemas, pero el cerebro en sí no. Y cuando estamos en la cotidianidad de la vida, ni siquiera pensamos que tenemos todos esos órganos porque no los sentimos. Y algo que es fundamental para el cerebro es precisamente poner atención a todos los órganos, incluido el propio cerebro, porque no lo sentimos. El único que puede darnos pistas de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo es precisamente el cerebro y todas las neuronas del resto del cuerpo. En este sentido, como nosotros no nos damos cuenta en la cotidianidad de la vida de esos órganos, el cerebro está pendiente, está atento. Y las neuronas de todo el cuerpo están atentas para establecer una conexión entre el cerebro y el intestino y todas las demás partes del cuerpo. Entonces eso que llamamos sistema nervioso, el sistema parasimpático, el simpático, el sistema límbico y todos los sistemas del cuerpo y los órganos están íntimamente conectados. Y esta conexión hace la complejidad de la vida, pero también el milagro de la vida. Hemos de pensar que de los millones de espermatozoides que salen en una eyaculación hacia un óvulo, solo uno llega. A veces llegan dos y hacen gemelos o cuates, pero en general es uno el que llega, de millones. Ya de ahí es milagroso el asunto. El que llega es el que va a engendrar vida en otro nivel. Viene el embarazo, todo lo que sucede en el embarazo, viene el parto y nace un bebé o una bebé. Otro milagro de la vida, la continuidad. Llegar a viejos en una sociedad como la nuestra, donde hay accidentes, violencia, etcétera, etcétera, es más milagroso todavía. Lo que podemos inferir de la lectura del libro de Biología de la Gentileza es precisamente la belleza de ese milagro de la vida. Y lo que tenemos que aprender a agradecer por estar vivos cada día, por poder abrir los ojos, por mirar el sol, por respirar el aire, por volver a ver a nuestros seres queridos, por volver a probar la comida que nos gusta. Por todo eso hemos de agradecer. Y la biología de la gentileza apunta precisamente a ser gentiles con nuestro propio cuerpo, agradeciéndole, no tratándolo mal, no violentándolo, no dándole de comer eso que se llama comida chatarra, exceso de azúcares, exceso de sodios, exceso de grasas, ¿no? Cuidándolo, dejándolo dormir, descansar,
no estresándolo. Eso es ser gentil con el propio cuerpo. Pero también aprendemos a partir de ello a ser gentiles con los demás. Porque los demás son ese otro ser humano con el que compartimos este mundo, ¿no? Y como ya Octavio Paz había señalado, para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Por todo eso hemos de agradecer al otro, porque somos comunidad. Si bien nacemos solos, vivimos en un mundo comunitario, en un mundo con otros seres humanos y otros seres vivos. La biología de la gentileza en ese sentido refiere tanto al cuidado de sí como al cuidado de los otros, como extensivamente al cuidado de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque son con quienes compartimos este planeta y este universo. Los buscadores de vida extraterrestre, astrónomos, los alienígenas ancestrales y todos estos investigadores, etc. Maussan, que andan buscando vida por otros planetas, ¿sí? Se sorprenden porque hay millones y millones de estrellas y en este planeta hay vida como la que conocemos. Eso es otro milagro, porque la coexistencia del agua, el aire, el oxígeno, el hidrógeno y todos los elementos de nuestra Tierra, en la combinación en que existen, solo se ha dado, por lo que sabemos hasta ahorita científicamente, aquí en la Tierra. Y de millones y millones de estrellas, que todo eso haya confluido en este planeta, es parte de ese milagro del que vengo hablando. Pues bien, en biología de la gentileza se nos habla precisamente de todo lo que implica el perdón, la solidaridad, el amor, los afectos, los abrazos, los buenos sentimientos para el mantenimiento de la salud, para prolongar la vida de manera más saludable, para preservar el bienestar, para hacer que se reduzca la posibilidad de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, cáncer, incluso Alzheimer, etc. Porque los estudios que se han llevado a cabo muestran precisamente cómo es que ese trato diferente del ser humano en el sentido de lo gentil va generando una serie de sustancias que provocan que nuestros órganos se encuentren en un mejor equilibrio consigo mismo, con todo el cuerpo y con los demás. Entonces, el libro me parece que es ilustrativo, además de que tiene muchos fundamentos científicos, se apoya en infinidad de investigaciones que han hecho en Estados Unidos, en Europa, en España, en diversos países, en donde encuentran precisamente que en efecto eso sucede. Con veteranos de guerra, por ejemplo, que vienen con lo que se llama el síndrome o el efecto postraumático, ¿no? Después de un evento traumático vienen consecuencias. La guerra es un evento traumático. Ves muertos, pero a veces matas. Como soldado tienes que matar. Y eso también tiene una parte traumática. Entonces, se han hecho investigaciones, estudios con veteranos de guerra, en donde a partir de la gentileza, del perdón, de la amabilidad, del amor, del cariño, de las caricias, prolongan su vida de mejor manera, tienden a perdonar y a perdonarse a sí mismos, ¿no? Y eso hace ya que puedan reintegrarse de mejor manera a la vida en comunidad, en sociedad. Entonces, el libro me parece en ese sentido es muy, muy interesante. Voy a leer solamente unas frasecitas que me parece valen la pena para que invitarlos a su lectura. Más adelante hablaré de un evento que vamos a tener en relación al libro. Sea cual sea la causa del remordimiento, la clave de los caminos terapéuticos más eficaces es el perdón de uno mismo. Nos castigamos porque no sabemos perdonarnos, porque hicimos mal algo, porque nos equivocamos con los hijos, porque nos divorciamos y sentimos que la culpa es nuestra, porque no actuamos como hubiéramos deseado con nuestros padres, nuestras madres, etcétera, etcétera. Nos culpamos de tantas cosas que tenemos que aprender a perdonarnos. Y el perdón hacia uno mismo va a facilitar que aprendamos a perdonar a los demás. Porque
nadie hace las cosas, o en general no hacemos las cosas por fastidiar a los demás. Las hacemos porque creemos que así hay que hacerlas. Cuando regañamos a un hijo, cuando no decimos las palabras que esperaba alguien que quería un cierto aliento, una esperanza, etcétera, ¿no? Entonces, no lo hacemos adrede y lastimamos, pero luego nos culpamos. Entonces tenemos que aprender que no somos culpables de todos nuestros actos en ese sentido de cargar con una cruz en la espalda para poder decir, tenemos que romper esa idea. Pero de la misma manera pensando en los otros. Los otros tampoco a veces hacen las cosas por molestarnos. Las hacen porque así sucedió, porque así pasó, ¿no? Entonces, esta idea del perdón es muy, muy importante y como vemos, es base de toda terapia. Perdonarnos a nosotros mismos. Otra frase que me gustó para leer el día de hoy y que tiene que ver con un concepto que también ya hemos platicado, es que es la espiritualidad, y que hemos dicho que no refiere a la creencia en una divinidad, sino al desarrollo pleno de la personalidad del sí mismo. Dice Daniel Amero, en este contexto, la espiritualidad no se refiere a la religión, sino al sentido y propósito de la existencia en su sentido más universal. Es decir, la plenitud del ser humano. La idea de la gentileza tiene que ver con la plenitud del ser humano, con esa capacidad de apreciar la belleza, de perdonar, de saber que el universo es maravilloso y que podemos constantemente estar disfrutándolo, viviéndolo, ¿no? Ver las estrellas. Por ejemplo, ya casi no vemos las estrellas porque las ciudades tienen demasiada luz. A veces es necesario ir al campo para ver las estrellas, para admirarlas. La palabra considerar, en sus orígenes quería decir contemplar y esperar respuesta de las estrellas. Ahora lo usamos como lo voy a pensar, lo voy a considerar. Pero considerar antes era, voy a considerarlo, lo voy a pensar, pero en el sentido de las estrellas me van a dar un mensaje, me van a dar la respuesta. Un poco como lo consulto con la almohada, ¿no? Entonces, la idea de las estrellas, por ejemplo, en un mundo en donde las podemos apreciar, nos hace precisamente que la espiritualidad se desarrolle. Pero ya ni vemos estrellas, prácticamente hay tanto cemento, edificios en las ciudades que a veces ya no vemos ni los cerros, no vemos los árboles, no sabemos apreciar los animales. Necesitamos detenernos para precisamente poder reivindicarnos ante la naturaleza y el universo, queriéndola, amándola, apreciándola, deleitándonos en ella. El otro aspecto interesante del libro de Biología de la Gentileza es que se conecta mucho con un tema que también hemos abordado, que es el yoga, porque se ha descubierto que la meditación y la respiración son fundamentales para mantener la vida en buen estado, para hacer una vida más sana y más prolongada, para la longevidad. Entonces, lo que los yogis antiguos, lo que el pensamiento hindú ya había establecido hace siglos, las neurociencias y la biología hoy en día han demostrado que tenía razón. Y en ese sentido, la práctica del yoga, pues en efecto hace que la gente esté más sana, ¿no? La práctica del yoga, seriamente, la práctica del yoga en donde uno está convencido de que realmente va a mejorar. Meditar, concentrarse, poner atención en lo que nos sucede cada día, poner atención en los mensajes de nuestro cuerpo, poner atención en lo que los otros realmente nos están diciendo, pidiendo, etc., ¿no? Cuando nos piden ayuda sin querernos decir y que les ayudemos, cuando notamos un sufrimiento y la búsqueda de un abrazo que no sale en la voz, pero que los gestos, las palabras, la expresión corporal nos dicen que requieren ese abrazo. También quiero leerles un poema de Alberto Ruiz Sánchez, de un libro muy bonito que se llama Dicen las jacarandas. Lo quiero leer porque tiene que ver precisamente con el reconocer a la naturaleza, valorarla,
apreciar todo lo que significa. Las jacarandas tienen varias leyendas. Una dice que llegaron de Brasil, otra dice que llegaron de Japón. Cualquiera que sea la circunstancia verdadera por la cual llegaron a estas tierras, hemos de agradecer la existencia de las jacarandas. Esas flores hermosas que aquí en Morelia particularmente inundan los patios y que hacen que el medio morado, violeta, se vea como si fueran nubes en el piso, ¿no? Dice la mitología japonesa: un jardinero de Oriente, de la isla de los asombros, se propuso en las aceras de esta ciudad de palacios crear un jardín callejero, una invasión de 1000 flores que se caen y resucitan. Lo que vive en sus jardines es otra noción del cielo. Sí, el paraíso se siembra y el Edén se manicura. Trajo del sur la semilla y la aclimató a su sueño. Árboles que escupen flores que en el aire se adelgazan. Se inventó una especie rara de árbol alto y muy sediento, que si se arraiga obsesivo, abraza al viento gozoso. Y a los ojos nos regala cada marzo un terremoto de flores que en filigrana se meten entre nosotros. Sacuden certezas vanas con su belleza ligera. Dan al sorprendido instante el logro de ser eterno. Fíjense qué manera tan bonita de hablar de cómo llegó un árbol, el árbol de la jacaranda, y cómo ese árbol de la jacaranda es renovación de vida, símbolo de esa resurrección constante de la vida. Bueno, aquí terminamos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.